Buenas noches, América. Más presión a Cuba para que deje de apoyar al régimen de Maduro. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó hoy que ha ordenado limitar el número de vuelos a la isla. La decisión afecta a 9 aeropuertos cubanos que actualmente reciben vuelos charter públicos. La medida tiene un periodo de aplicación de 60 días para que los operadores dejen de operar sus vuelos en esos destinos. La frágil economía cubana vive hoy en gran medida del turismo y al suspender los vuelos charter, Estados Unidos quiere que Cuba deje de obtener divisas de los viajeros estadounidenses. Según la administración Trump, el objetivo es doble: limitar esos ingresos que, según el Departamento de Estado, sirven para financiar su represión contra el pueblo cubano y también limitar su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. La medida anunciada hoy precede a la que se espera que anuncien en la próxima semana, en los próximos días, los funcionarios del Departamento de Estado. La imposición de nuevas sanciones contra quienes obstaculizaron la elección como jefe de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó en Venezuela, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino junto a cerca de 60 países del mundo. Hasta ahora las sanciones han tenido un efecto poco visible y se podría pensar que no sirven de mucho, pero como la gota malaya han ido erosionando y presionando al régimen de Maduro. Su efecto puede no ser inmediato, pero contribuyen poco a poco a abrir la brecha que acabará derrumbando al régimen. Esto acompañado de la cada vez mejor coordinación internacional de Estados Unidos con la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina. Esto debería, decimos, mantener viva la esperanza de los venezolanos y de todos los demócratas. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, suspendida producción de los aviones Boeing 737 MAX. Presión internacional a Venezuela. La Unión Americana impondrá más sanciones para debilitar al régimen de Nicolás Maduro. Analizamos qué depara el 2020 en términos económicos a propósito de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, el dato de empleo o creación de empleo de Estados Unidos del pasado mes de diciembre, con el que se cierra el año 2019 y que va a servir de aval, en gran medida, para el haber del presidente Donald Trump en buscar su reelección. La economía es una de las cosas más importantes que va a poner en esos argumentos para apelar a los estadounidenses. Se crearon en Estados Unidos en diciembre 145.000 puestos de trabajo. Los expertos esperaban 160.000. Aún así, la cifra es muy positiva. El desempleo en Estados Unidos se mantiene en un envidiable 3,5% y ahora sí podemos hacer la comparación entre el 2019 y el 2018. La tendencia histórica, ahí la tienen, en ese gráfico, vemos cómo desde el 2017 hasta hoy la creación de empleo ha estado en la media de los 145.000, como en el pasado mes de diciembre. Ahora bien, entre el 2019 y el 2018 hubo una diferencia sustancial, y es que si bien en el 2019 se crearon más de 2 millones de puestos de trabajo, fueron 600.000 menos que el año anterior. El presidente Donald Trump tiene prisa, seguramente, para poner sobre la mesa estos buenos datos, porque si la tendencia continúa, no le va a ir muy bien. Otra noticia gráfica que hoy queremos traer al inicio de este programa es la de una efemérides, una triste efemérides. Este próximo domingo, 12 de enero, se van a contar 10 años desde el temible terremoto que asoló Haití y particularmente su capital, Puerto Príncipe, hace 10 años, como decimos, en el año 2010. En ese terremoto murieron más de 300.000 personas, que se dice pronto. Pero fue, en la perspectiva, el más mortífero de los sismos que se recuerdan desde principios de 1900.
Miren la estadística, la gráfica que ha elaborado Statista con datos redondeados y estimaciones en algunos casos que podrían alterar un poquito las cifras, pero grosso modo viene a ser eso, de fuentes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El mayor, como decimos, Puerto Príncipe, seguido del que se produjo en China en 1920, seguido de otro terremoto chino en Indonesia, en Sumatra, este más reciente en el 2004, Kanto en Japón, Messina en Italia, Allahabad en Turkmenistán, Sichuan vuelva a afectar a China, en este caso en el 2008, Kashmir en Pakistán e India en el 2005 y finalmente en este continente en 1970 el que afectó a la zona de Ancash en el Perú. El aniversario, el 10º aniversario de ese terrible terremoto que afectó a Haití. Otra noticia que es una previa a lo que va a suceder la semana pasada, pero que se acaba de conocer. En las últimas horas el gobierno chino ha dicho que la próxima semana va a enviar a Washington, va a llegar a Washington el vicepresidente del país, Liu He. Viajará con el objetivo de firmar la primera fase de un acuerdo con Estados Unidos que podría encarrilar el fin de lo que ha venido llamándose la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ya llevamos 2 años de ese conflicto y de momento ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer. Lo que ahora se espera es que esto ponga un poquito de aceite en esas chirriosas conversaciones que están teniendo y que no están dando buen resultado. Algunos analistas escriben estos días y califican ese conflicto que ya dura más de 2 años entre China y Estados Unidos como una nueva guerra fría. Vamos a buscar el análisis. Saludamos a Jordan Link, es analista experto en China del Centro para el Progreso de Estados Unidos, el CAP, aquí en Washington. Señor Link, gracias por estar con nosotros. Hay quienes, como decíamos, hablan de guerra fría. ¿Usted también lo podría considerar como una guerra fría? ¿Lo podemos calificar así? En mi opinión, no. No hay tanto el componente ideológico que vimos en la Guerra Fría. Además, los dos sistemas son mucho más entrelazados, mucho más de lo que estaban Estados Unidos y la Unión Soviética, así que no lo caracterizaría así. Sí, pero podríamos decir que, así como Estados Unidos y Rusia tenían esa profunda diferencia ideológica, también lo tienen Estados Unidos y China. Sí, pero yo diría también que durante la Guerra Fría vimos guerra de poderes, vimos ambos lados tratando de pelear entre sí, en países de tercer mundo, países regionales. No estamos viendo eso entre Estados Unidos y China, eso es mayormente sobre tratar principalmente el tema económico de la situación. Lo que si nada cambia, veremos la próxima semana, es la firma de este acuerdo, que es el inicio o la paz de una primera fase. ¿Podemos pensar que es el inicio del fin de este conflicto? Yo diría que no. Este acuerdo comercial en primera fase, el hecho de que sea en primera fase, implica que todavía falta mucho por hacer. Todavía falta mucho, está en un nivel muy superficial y no va a llegar a las tensiones que existen entre Washington y Beijing, no va a dirigirse a las políticas industriales en las que China está actuando en su propio sistema doméstico, sino es un acuerdo muy superficial que habría tenido lugar incluso sin la guerra comercial. Pero ni China ni Trump particularmente quieren el conflicto y además en este año 2020 es un año de cita electoral en Estados Unidos. ¿Cómo puede influir esa llamada a las urnas que van a tener los estadounidenses a finales de este año, en el mes de noviembre, para influir, para buscar la solución a este conflicto entre los dos países? Sí, creo que definitivamente en ambos lados la guerra comercial está siendo usada para temas domésticos, políticos. Vemos que ambos líderes están bajo presión. Vemos que el presidente Trump está con el tema del impeachment y Xi Jinping tiene que lidiar con temas como Hong Kong y Xinjiang. Y hay muchos temas en ambos lados y definitivamente van a tratar de usar esto como apoyo político doméstico. ¿Cree usted que el presidente estadounidense calculó mal la fuerza de China cuando inició este conflicto comercial?
No estoy seguro si calcularon mal lo fuerte que China es y su sistema. Creo que lo que calcularon mal fue esperar que los líderes políticos de China cambiaran su sistema político-económico a favor de los Estados Unidos. Es el análisis de Jordan Link, es analista experto en China del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Señor Link, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche y feliz fin de semana. Y en nuestra lectura recomendada hoy les invitamos a adentrarse en las reflexiones que hace un profesor de la Universidad del Pacífico de Lima, el académico Alberto Vergara. Publica su artículo en las páginas de la sección de opinión en español del New York Times y lleva por título 2019, el año que derribó el mito del gerente presidente. El profesor Vergara recupera esa idea de que algunos de los ciudadanos que piensan que los políticos no sirven y que hoy tenemos que buscar empresarios exitosos para poner al frente de los gobiernos, para recuperar 3 ejemplos y evidenciar que el éxito en el mundo de la empresa no necesariamente tiene que traer el éxito en el mundo de la política. Son 2 cosas distintas. Mauricio Macri, que terminó su presidencia el año pasado, Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que salir por acusaciones de corrupción. El primero, Macri en Argentina, Kuczynski con esas acusaciones en el Perú. Y finalmente, Sebastián Piñera, que ha llegado a la presidencia de Chile y que en este primer año que lleva al frente del gobierno ha tenido que enfrentar las protestas en las calles. De los 3, coincide el articulista, tienen 2 características. La primera, han sido ineficientes en reencaminar sus economías por la senda liberal. Y también, dice, han sido estériles en conservar las mayorías para continuar en el éxito al frente del gobierno. Fueron los votos y no el mero dinero quien los instaló en el poder. Pero una vez ahí, las 3 presidencias confiaron más en el mundo empresarial que en los ciudadanos. Poblaron el Estado con élites económicas habituadas a burbujas sociales, exhibieron una soberbia gerencial respecto de los problemas que heredaban y como consecuencia leyeron erróneamente la marcha política y económica de sus países. Si este combo no constituye la razón última de sus fracasos, al menos ha debilitado la posibilidad de dar continuidad a sus gobiernos y políticas públicas. Y terminamos con una noticia en positivo, la mirada en Inglaterra, a un pueblecito costero bello, pero que tiene el mismo problema que tienen la mayoría de playas del mundo, que acumulan basura. La basura la dejamos los humanos cuando disfrutamos de esas gentilezas que nos ofrece la naturaleza. Bueno, un ciudadano de esa pequeña localidad, desde que adquirió un labrador, le enseñó, descubrió primero que el labrador se dedicaba a recoger objetos de la playa y llevárselos, siguiendo el instinto. Y lo que hizo este propietario de este can es adiestrarlo para que de manera habitual recogiese esos restos que los humanos, desgraciadamente y con muy mala educación, dejamos en las playas para acumular una bolsa de basura y sacarlos. Dice que el objetivo es evitar que esos plásticos acaben cuando llega la marea en el fondo del océano y que afecten a la fauna. Con esta noticia terminamos como un ejemplo de lo que un animal tiene que hacer porque el humano no sabe comportarse. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, hoy para explicar, para fijarnos en la lluvia que cae sobre mojado sobre Boeing, la constructora productora de aviones estadounidense. La polémica surgió con las constantes fatalidades, siniestros de un modelo específico, el Boeing 737 MAX. Eso llevó a las autoridades de los países a obligar a la compañía y a las compañías aéreas a dejar de utilizar ese avión hasta que se recertificara, es decir, que volviera a pasar los protocolos y controles de seguridad necesarios para autorizar que ese modelo es seguro para la aviación comercial, para su uso. Lo que ha pasado en las últimas horas son 2 cosas que siguen afectando y por eso decíamos y hacíamos esa analogía de que llueve sobre mojado. Uno, se ha siniestrado un avión. Está sobre la mesa la polémica de si fue derribado por un misil en Teherán, un avión que es un Boeing 737, en este caso 800, que tenía que ir de Teherán a Kiev, la capital de Ucrania. La primera reacción, a tenor de las explicaciones del gobierno de Irán, fue que había habido un problema mecánico. Ahora se abre el debate sobre si fue derribado o no.
La investigación está abierta. La otra, una serie de conversaciones internas de los directivos de Boeing en el momento en el que la autoridad de Estados Unidos trabajaba para dar el visto bueno para la certificación del modelo 737 MAX. Y decían cosas en esas comunicaciones como estas. Los directivos de Boeing frente al trabajo que hacían las autoridades estadounidenses. Este avión está diseñado por payasos, que a su vez son supervisados por monos, en referencia a ese avión. Cuando vemos esto, nos ponemos las manos en la cabeza. Hemos invitado a Michael Alcázar, es periodista, es experto en aviación, para que nos acompañe esta noche aquí en Cuestión de Poder. Michael, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias. Gracias a ti. No sé por dónde empezar. Hablemos primero de Irán, que es tal vez lo que está ocupando más la actualidad informativa. ¿Es plausible pensar que ese modelo puede tener fallas mecánicas, el modelo 737-800? Bueno, es un modelo muy exitoso y del que ha habido muy pocos siniestros, a pesar de que se han fabricado más de 7.000 unidades. El 737-800 efectivamente no es exactamente el mismo que el MAX. Son, digamos, dos generaciones diferentes del mismo avión, es decir, comparten el apellido pero no el nombre. El 737-800 pertenece a lo que se llamó la Next Generation, ¿no? Que es justamente la anterior al MAX. Es un avión, como digo, que tiene un récord muy bueno en tema de seguridad. De hecho, es de los aviones más exitosos que se han fabricado nunca. Y obviamente cada vez que hay un accidente no se puede descartar ningún escenario. De hecho, todavía nadie lo ha hecho oficialmente. Habrá que investigarlo, eso llevará un tiempo. Todas las investigaciones de cualquier tipo de accidente o de incidente toman tiempo porque justamente no se puede descartar ningún escenario. Se analizará desde el pasado del avión, el mantenimiento, obviamente las dos cajas negras, tanto la que toma, digamos, las grabaciones en la cabina como los datos de lo que está pasando dentro del avión. O sea, hay un trabajo muy extenso que tomará tiempo para que realmente haya un resultado concluyente de qué es lo que pasó y así sabremos qué es lo que pasó exactamente el otro día en Teherán. Entre tanto, obviamente, hay muchos intereses. Fue una noche muy tensa en esa parte del mundo. El gobierno de Irán parece que está interesado en decir que fue una falla mecánica, que es lo que se reportó ese mismo día a las pocas horas del accidente, pero lo cierto es que con el avión recién estrellado es imposible saber qué pasó, ¿no? Claro, ahí es donde aparece la famosa caja negra, que siempre es esa estructura misteriosa que no es negra, además. Que no es negra, es roja, ¿no? Me parece con letras es de un color negras. muy chillón, sí, normalmente naranja, ¿no? Que además son dos cajas negras, ¿no? Una recoge las grabaciones de lo que pasa en cabina y otra toma datos de lo que va pasando dentro del avión, ¿no? De los comandos que se van activando, etc. Y ahí es donde me preguntaba, si un misil alcanza un aparato de estos y lo hace explosionar instantáneamente, esas cajas, la de las conversaciones de los pilotos, no pueden registrar demasiado, porque si el avión explota en el aire, lo que se oye es: estamos subiendo, no sé el tipo de conversaciones, la altitud correcta, rumbo noroeste, por decir algo de alguien que no sabe de aviación ni de pilotos, y en un momento dado dejan de hablar, porque el avión explosiona. Y el de las tomas de sensores igual, hay sensores que toman o que facilitan esa información y dejan de tal. Es decir, las cajas negras, si es un misil, ¿sirven para algo? Bueno, el hecho de que en un momento dado, y sin hablar en este caso concreto, porque desconozco qué dicen esas cajas negras que están empezando ahora a investigar, ¿no? Pero sí ha habido casos en el pasado que hay cajas negras que en un momento dado súbitamente dejan de dar información. Y eso ya es información para un investigador. Que una caja negra súbitamente deje de dar información implica que ese avión se ha estrellado, ¿no? En un momento determinado, a una hora determinada. Si esto ocurrió cuando el avión estaba en el aire, pues puede implicar efectivamente que hubo una explosión, ¿no? Y que el avión obviamente pues se desintegró cayendo, aunque aquí parece que cayó más o menos entero, ¿no? Eso ya es información, o sea, que eso ocurra así ya les está dando una pista a los investigadores de qué es lo que pudo pasar. Y obviamente en este caso, pues sí, sería más proclive pensar que hubo algún tipo de explosión. Luego, que venga o no de un misil antiaéreo, ahí implica una investigación mucho más amplia, ¿no? En la que habrá que analizar qué baterías antiaéreas tenían desplegadas los iraníes en esa noche tan tensa, si alguna efectuó disparos. Aquí el riesgo, entre comillas, para la industria es que porque hay una parte interesada, o puede haberla, que sería en este caso Irán, no sea una investigación transparente. Ahora bien, la legislación internacional no admite dudas. El Convenio de Chicago, el anexo 13 de la OACI, que es la Organización de Naciones Unidas que regula el transporte aéreo internacional, dice que la empresa, el país en el que se manufacturó el avión tiene derecho a participar en la investigación, es decir, en este caso sería Estados Unidos y el NTSB,
Canadá, ¿Qué es el NTSB? Es la National Transportation Safety Board, es, digamos, es la junta de seguridad que analiza los accidentes de transporte en Estados Unidos, ferroviarios en el caso de Estados Unidos, también aeronáuticos. Es decir, Estados Unidos tiene derecho a estar en esa investigación que debe liderar Irán, porque es el país donde ha tenido lugar el accidente. Debería estar Ucrania también, porque es el país de la aerolínea, en este caso, afectada. Y por el número de víctimas, que esto es un tema muy interesante también, Canadá. Que Canadá aquí es un agente, digamos, neutral. Doliente. Exacto. Más que Digo, neutral. no neutral me refiero en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. No está metido en ese conflicto político, por decirlo de alguna forma, o casi bélico. Pero es víctima, sin duda, porque había más de 60 ciudadanos canadienses que perdieron la vida en ese avión. Así que Canadá también tiene derecho a participar en esa investigación. Esto, entre comillas, o si se sigue la lógica, implicaría que haya una investigación más transparente, en la que obviamente va a haber intereses, que los hay siempre cuando hay un accidente de estas características, pero a mí me hace pensar, o hace ser ciertamente optimista, de que finalmente sepamos qué es lo que ha pasado. Ya salió ayer el primer ministro canadiense a decir que tenían inteligencia de varias fuentes de que esto había sido un misil antiaéreo. Yo creo que hay que esperar a que se produzca la investigación, que, como digo, tomará tiempo, porque siempre toma meses, a veces incluso años, para que sepamos qué ha ocurrido. Pero el hecho de que esté Canadá ahí y no solo Estados Unidos o Irán, o no solo Irán en este caso, es una cierta garantía, creo, de que al final sabremos qué es lo que pasó el otro día en ese accidente. Puede especular. A Estados Unidos le puede interesar que la teoría del misil no se confirme porque Boeing es una de las empresas bandera de este país. Mira, hay una periodista que trabajó en CNN que tiene un libro muy interesante que se llama The Crash Detectives, que es Los investigadores de accidentes, que habla de casos concretos donde se sabe que las autoridades de los países sí presionaron a la agencia investigadora de los accidentes para tapar algunos casos, ¿no? O no tapar algunos casos, pero sí para maquillar de alguna manera algunos aspectos de ciertos accidentes. Habla de uno en Nueva Zelanda, habla obviamente también de Francia con casos de Airbus y obviamente de Boeing en Estados Unidos. Porque son empresas muy grandes, son empresas muy fuertes, que dan muchos puestos de trabajo y que además tienen un peso muy importante en la imagen del país, ¿no? Obviamente va a haber intereses del gobierno, no tengas la menor duda, porque los hay siempre, insisto, pero lo cierto es que la aviación civil internacional ha madurado de una manera en la que es muy difícil ocultar cosas. Y menos hoy en día, que todo pasa con luz y taquígrafos, y aquí ya, de hecho, horas después de lo que sucedió en Teherán, en un lugar como Teherán, en medio de una noche como la que estaba sucediendo, tan tensa con bombardeos, etcétera, aunque fueron en Irak, pero tenemos vídeos, y además varios vídeos, que se está terminando de confirmar su autenticidad, ¿no? Pero digo, es muy difícil esconder realmente qué es lo que pasó. Lo tratarán de hacer porque ha pasado en numerosas ocasiones. El ejemplo más reciente es el del vuelo 17 de Malaysian Airlines, que fue derribado en Ucrania por un misil también, que también se intentó tapar porque obviamente era parte de un conflicto bélico, pero al final, bueno, parece que las autoridades holandesas, que eran también parte de las afectadas, tomaron ahí un liderazgo en la investigación para que se supiera realmente qué es lo que había pasado. Así que sí, habrá presiones, no tengas la duda, porque pasa siempre, pero creo que el sistema ha evolucionado de una manera que da una garantía de que sabremos qué pasó al final. Imagino que has tenido tiempo de ver las imágenes del siniestro, de cómo quedó el avión, incluso las imágenes del momento en el que el avión toca suelo y se despedaza. Viendo esas imágenes, ¿qué sensación te lleva? Puede ser ese destrozo en trozos minúsculos, porque cuando yo veo las imágenes no veo ni una silla completa, solo son trozos. En algún punto puede haber una parte de un ala, pero sí, el resto del fuselaje está absolutamente descuartizado. ¿Eso es normal cuando se estrella un avión, sea sin misil, es decir, que simplemente tiene un problema mecánico y acaba impactando contra el suelo? O sea, todo es puramente especulativo, obviamente no sabemos qué ha pasado y, como digo, tardará tiempo en saberse. Sí es cierto que esas imágenes al final lo que muestran es el impacto de un objeto que es muy pesado, como un avión, a una velocidad muy alta, ¿no? Y pasó en el accidente de Germanwings en los Alpes, que tardaron mucho tiempo las autoridades alemanas en poder limpiar la zona, porque obviamente un avión se había estrellado a tantísima velocidad, creo que, si no recuerdo mal, 700, 800 kilómetros por hora. Pues obviamente es muy difícil que queden restos identificables del avión por el impacto, por la velocidad. Pero entonces, Miquel, ¿cómo explicas que entre las primeras imágenes de la media luna roja, enseguida vimos en las carreteras, en los aledaños de una de las vías que llevaba a la zona del siniestro, la cantidad de esos sacos que se utilizan para poner los cuerpos cuando ya no tienen vida? Yo vi ahí, ¿qué? 60, 50 ya, y la fotografía no me daba toda la panorámica. Si se descuartiza un avión,
¿Por qué un cuerpo es tan rápido, fácil para meterlo en un...? No te mostraron la imagen, obviamente, pero te aseguro que los cuerpos corren la misma suerte que el avión, ¿eh? O sea, ahí es difícil encontrar un fragmento. A veces es difícil incluso identificarlos por eso, ¿eh? Es como quedan. Hablemos de lo que se ha conocido en las últimas horas que hablábamos al principio. El Congreso ha hecho públicas las conversaciones, o se han filtrado, las conversaciones de directivos, entre ellos, cuando el avión 737 MAX, que ha tenido esa serie de accidentes que tú comentabas ahora, y en el momento en el que la autoridad estadounidense estaba haciendo el proceso de certificación de seguridad. Frases como la que leí ahora y otras que preferiría tampoco leer, pero que reflejan el ambiente interno de la compañía de desprecio. ¿Qué impresión te lleva? Bueno, creo que eso tendrá consecuencias, sin duda. Creo que cuando ocurrieron estos accidentes el año pasado y finalmente las autoridades tomaron la decisión de dejar ese avión en tierra, había una sensación de confianza mutua entre Boeing y la FAA, que en este caso es la entidad que certifica estos aviones, que dice que este avión es seguro para volar. Lo que se está viendo ahora, obviamente, es que la confianza tal vez no era mutua, porque al final, digamos, el regulador, que en este caso es la FAA, tiene que cerciorarse de que el trabajo que se hace desde Boeing cumple con esos estándares de seguridad. Y parece, insisto que esto todavía es muy preliminar, pero parece que en la compañía había una cierta intención de evadir la responsabilidad de la FAA en el proceso de certificación. No tanto de evadir su responsabilidad, que es obvia, sino de que no vieran ciertas cosas, ¿no? Como de ocultar algunos aspectos de la evolución de ese avión. Un avión que, como digo, ya está muy contrastado, el 737, pero no fueron muy transparentes, por lo que parece, ¿no? Ese mensaje en concreto, Gustavo, que leías antes, lo que demuestra es que, bueno, que en el correo de la empresa no hay que hacer bromas, eso primero, y segundo, bueno, que sí, que parecía que esa labor de la FAA tan importante se estaba un poco menospreciando por parte del fabricante. Déjame decirte una cosa antes de terminar. Cuando alguien de una compañía aérea que fabrica algo que es tan delicado como un avión, que de acuerdo están sometidos probablemente por bonus y por salarios altos y por mantener el trabajo y el prestigio, etcétera, a resultados de la empresa, pero que al mismo tiempo sienten, porque cualquier ser humano tendría que tener esa percepción, la necesidad de asegurar que el producto que van a sacar es un producto seguro, porque las consecuencias sí les van a afectar en todo eso que pretenden defender, ¿no? Te decía ahora. ¿Qué intentan evitar que la autoridad estadounidense no les diga que hagan y que ellos no quieren que lo hagan? No probablemente por ser malas personas, es decir, no, sino porque no le dan la importancia. Quiero pensar que es eso, ¿no? Es decir, qué pesados, nos dicen que pongamos esto así y lo podemos poner así y no pasa nada. Lo que parece es que había un intento, insisto, todo esto es muy preliminar y habrá que ver que termine también la investigación, que es investigación penal, por cierto, o sea que, digo, puede haber consecuencias muy serias, no tanto también para la empresa, sino para algunos de estos empleados. Parece que Boeing lo que quería evitar era que los pilotos que pasaban de un modelo de avión al nuevo tuvieran que hacer mucha instrucción en simuladores. Eso es un costo importantísimo, pero no son simuladores como el que tengo yo en casa con un joystick y unas pantallas en una computadora. O sea, hablamos de simuladores que son muy caros, en los que volar una hora es muy caro. Entonces, ahorrarse ese proceso, que es un interés comercial de la empresa para poder venderle a sus aerolíneas, oiga, compre este avión, que es un avión que encima no le va a ahorrar el tiempo en simuladores. Parece que eso es lo que motivó, y es un poco, insisto, preliminar, lo que motivó ciertas decisiones de Boeing. Además, esos simuladores están en una parte del mundo que es Seattle. Bueno, esos simuladores, por ejemplo, Copa, en la región, en Panamá, tiene un simulador de... Pero la compañía Boeing es la que paga... No, la aerolínea lo compra, digamos, un simulador que se adquiere a una empresa que fabrica simuladores, como digo, simuladores que están certificados, que es decir, simulan exactamente lo que pasa en un avión, en determinadas condiciones. Obviamente están hechos para simular cosas que no querrías simular o que no querrías practicar en un avión de verdad. Y eso es, bueno, en este caso, pues una aerolínea como Copa compra el simulador y se lo lleva a Panamá para poder hacer la instrucción a sus pilotos. Eso fue una decisión de una aerolínea en un momento porque querían tener un simulador. Lo que te vendía Boeing, entre comillas, en este momento, o en aquel momento a las aerolíneas, era, oiga, pásese usted este avión, que como sus pilotos ya saben volar el 737 Next Generation, no van a necesitar una instrucción tan completa como la que te exige un simulador. Por lo tanto, no lo sacas del mercado y sigue generando revenue o ingresos. Eso es lo que parece, que había un interés comercial en el que quizá el tema de la seguridad, que es lo importante, no estuvo tan presente en esa decisión comercial. Veremos si al final ya me he pasado de tiempo, pero yo no quiero terminar esta entrevista sin un mensaje. Los televidentes nos están viendo, sí. Pueden que les guste volar, pueden que no, pero a veces es una necesidad. ¿Hoy tenemos que tener más miedo que antes a volar? No, y había un piloto que decía cuando llegaba al aeropuerto: bienvenidos a su destino, acaban de completar la parte más segura de su viaje. Pensemos en las estadísticas, volar es seguro, sin duda.
volar los aviones cuando están en el aire es porque cumplen los requisitos de seguridad. Así que, sin duda, volar es seguro y lo va a seguir siendo. Es Mikel Alcázar, es periodista, es experto en aviación. Nos acompaña aquí en Cuestión de Poder. Gracias, Mikel. A ti, Gustavo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Por cierto, pueden escuchar esta entrevista otra vez en nuestro podcast. Búsquelo en Apple y en Spotify. Tiempo para el análisis, para fijarnos en Venezuela. Hoy hay varias noticias que hacen referencia y que afectan a la situación venezolana. La última, la que ha sucedido en las últimas horas, es que el Departamento de Estado, la Administración estadounidense, como han visto en el informativo, ha decidido restringir aún más la llegada de vuelos charters a la isla. A 9 aeropuertos particularmente se reserva el derecho de pensar qué puede hacer con el aeropuerto de La Habana, el aeropuerto José Martí, aeropuerto internacional. El objetivo de la medida, lo decíamos al principio del programa, es evitar que lleguen o que tengan acceso a divisas para la represión que el Departamento de Estado considera que están ejerciendo sobre los cubanos y que dejen de ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, una medida que pretende ponerle presión, más presión a Venezuela, que hoy tiene pocos aliados internacionales. Uno de ellos es Cuba, importante en el tema de la inteligencia. Esto por un lado. Por el otro, el anuncio de posibles sanciones que van a venir en los próximos días de aquellos diputados que trabajaron para impedir o intentar impedir la elección o la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Y las solicitudes de funcionarios del Departamento de Estado de que en Venezuela lo que tiene que haber es diálogo para una transición rápida. Palabras textuales del comunicado del Departamento de Estado. Diego Orea es el director asociado del programa de América Latina del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Le hemos invitado esta noche para que nos acompañe. Señor Orea, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo. Buenas noches. Empecemos por ese anuncio de esas sanciones o de esa búsqueda de sancionar y evitar que tengan acceso a divisas. ¿Cuán importante es hoy Cuba en el apoyo a Venezuela, teniendo en cuenta que está Rusia, está China, que son superpotencias hoy en el mundo, y Cuba no deja de ser una pequeña isla en el Caribe? Sin duda alguna, la influencia de Cuba en el proceso venezolano, no solamente hoy, sino desde el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la República en el año 2000, ha sido fundamental, sobre todo en labores de inteligencia, no solamente militar, sino para poder infiltrar y monitorear las conversaciones y los movimientos de quienes disienten del régimen de Maduro. A la audiencia le puede parecer un poco extraño lo que está sucediendo, sobre todo en el entorno internacional, cuando vemos que se anuncian sanciones, pero a la misma vez hay una solicitud del Departamento de Estado de que exista una transición pacífica rápida para evitar la crisis. Eso sería una contradicción, a mi juicio. Pareciera una contradicción, pero si vemos la secuencia de los hechos, yo considero que el régimen de Maduro cometió un error de cálculo al pensar que podía simplemente darle un golpe al único poder legítimamente constituido en Venezuela y simplemente la comunidad internacional iba a seguir con la tensión en el conflicto de Irán y los Estados Unidos o cualquiera de los otros conflictos que hay alrededor del mundo. Vimos el día de la elección al presidente de la Asamblea Nacional cómo barricadas de militares impidieron la entrada del presidente legítimo, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a otra serie de diputados, como un candidato que evidentemente es aliado del régimen de Maduro de forma ilegal se juramentó, sin quórum y ningún tipo de legalidad. Pero también vimos, por otro lado, cómo el gobierno interino y la Asamblea Nacional buscó la alternativa y se juramentó con 100 votos a favor de 167 diputados que hacen vida en la Asamblea Nacional. La respuesta internacional, la primera declaración que vimos fue una condena generalizada por parte del Grupo de Lima y de los Estados Unidos. Y hay una cosa que quiero destacar, que es que el Grupo Internacional de Contacto, que es conformado por varios países europeos, México, Ecuador y Panamá, que históricamente el año pasado estuvieron en una posición más moderada y neutral sobre el tema de Venezuela, en contra de las sanciones económicas y tratando de buscar una solución pacífica, promovieron declaraciones contundentes de condena a el golpe que se le intentó a la Asamblea Nacional. ¿Por qué tuvieron ese error de cálculo a su juicio? Porque pensaron que la respuesta de la comunidad internacional iba a ser blanda y conecto con... Pero no dejan de ser palabras, ¿no? De momento no hemos visto sanciones, no hemos visto posicionamientos, pero en el fondo consiguen el objetivo, que es
contribuir aún más a la desinstitucionalización del país, crear caos, dividir a la oposición. En ese sentido, sí, reciben palo, pero al mismo tiempo consiguen el objetivo. Estoy haciendo de abogado del diablo, digo. Sin duda. Y además, Gustavo, creo que no es solamente tu perspectiva. Millones de venezolanos que están sufriendo persecución política, tortura, que han tenido que salir del país, cuando escuchan declaraciones para pedir una transición pacífica a quienes han violado sistemáticamente derechos humanos, a quienes han torturado, a quienes han dado concesiones en el arco minero del Estado Bolívar a grupos irregulares, ELN y las FARC. Es decir, a quienes se han convertido en una amenaza real para la región, quienes le están dando una ventana de salida pacífica sin pagar todo el daño que han hecho. Pero por otro lado tenemos que entender que la comunidad internacional, el ejercicio del poder y las relaciones internacionales funcionan con la diplomacia. Entonces, yo creo que, ¿por qué tuvieron un error de cálculo? Porque forzaron a la comunidad internacional a realinearse y dar una respuesta coordinada a lo que está pasando. Que eso no sucedía en el pasado porque tenían posiciones distintas. La posición de los Estados Unidos es una posición más fuerte, promoción de sanciones y persecución a quienes están violando derechos humanos, y la posición de Europa y otros países como México y Argentina ahora, Panamá, entre otros, con una posición más moderada buscando una solución pacífica. De nuevo, la secuencia. Intento de golpe al Parlamento, Juan Guaidó se juramenta y se impone la democracia en el país, e inmediatamente Grupo Internacional de Contacto da unas declaraciones condenándolo. La Unión Europea hoy, mientras hablamos, el representante especial Josep Borrell saca una declaración conjunta de la Unión Europea condenando los hechos, pero además también amenazando de sancionar individualmente a quienes se han opuesto a la elección democrática del Parlamento. ¿A quién pueden sancionar? ¿Quiénes son los próximos en la lista? A los militares que están perpetrando la represión y a los diputados que han, de hecho, obstaculizado por el uso de la fuerza el ejercicio democrático. Pero a tenor del impacto que han tenido las sanciones hasta ahora, las que ya conocemos, que no ha sido muy importante porque nada ha cambiado, si me permite, ¿por qué las sanciones tendrían que ser algo significativo? Yo difiero que la situación no ha cambiado. Bueno, Maduro sigue al frente, el gobierno sigue unido en torno a él, o como mínimo que se conozca. Sí. Los militares están al servicio de Maduro, controlan las fronteras, sigue la corrupción, etc. O sea, si pensamos que, desde mi punto de vista, si pensamos que la situación venezolana se va a resolver de forma rápida, estamos errando. Aquí tenemos que, la comunidad internacional y los venezolanos y las fuerzas democráticas tenemos que pensar en el país, en la viabilidad del país en largo plazo. La fuerza que se ha hablado tanto y que se ha pedido tanto desde algunos sectores un poco más radicales del gobierno, de la oposición venezolana y de la comunidad internacional, en las condiciones y el contexto que existen hoy en Venezuela, pudieran acelerar el caos y la violencia que se vive. De nuevo, ayer tuvimos una conversación con el representante especial para el arco minero y daba un testimonio de lo que sucede y los grupos que hacen vida allí. Yo dificulto que exista algún tipo de gobernabilidad o posibilidad de gobernabilidad democrática con una situación como la que hay en este momento. Pero entonces, si usted dice que quienes piden una solución rápida están errando, y ahora hace este último comentario, Estados Unidos se está equivocando cuando Leo pide una transición rápida para organizar elecciones en Venezuela. Creo que, por el contrario, creo que es una muy atinada posición porque se alinea con la posición de la Unión Europea y está actuando en coordinación, están jugando a la diplomacia. La diplomacia está teniendo un factor fundamental aquí para coordinar y alinear a ¿Pero toda son realistas? ¿Son realistas estas solicitudes? Es decir, ¿por qué Maduro y sus seguidores, por decirlo así de una manera neutra, estarían dispuestos a abrir la puerta a una transición rápida para organizar elecciones? Nosotros hay cosas que vemos que son públicas y hay cosas que son privadas. Por ejemplo, la presión que generan las sanciones y la amenaza a lo interno de las Fuerzas Armadas Nacionales, a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y a lo interno de la burocracia del régimen de Maduro, yo creo que ha tenido efecto. Muchos que eran exfuncionarios de esos cuerpos han salido del país y han buscado dar información. Lo que se está buscando es... estamos claros que la naturaleza del régimen es una facción del régimen, de la facción que gobierna, es de naturaleza criminal. Estamos de acuerdo con eso. Por otro lado, considero, y la comunidad internacional no ha actuado porque considera que una acción de fuerza lo que haría sería escalar el conflicto.
Y de nuevo pivoteo a las declaraciones y a la postura de Donald Trump y del gobierno americano, que es que todas las cartas están en la mesa. Y para jugar con un enemigo, con un adversario no convencional, en una situación de crisis sin precedentes en la historia, hay que jugar con todas las estrategias. Es el director adjunto o asociado del programa de América Latina del Centro de Pensamiento Atlantic Council, aquí en Washington. Señor Area, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo. Pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Cuestión de Poder NTN24. Ya regresamos. Y en las redes sociales nos fijamos en el conflicto que ha llevado a Uber a decidir abandonar un país latinoamericano, Colombia. Se enfrentó a una empresa proveedora de servicios de taxi, una empresa colombiana, que lo llevó a los tribunales. Uber se defendió y en primera instancia perdió. La empresa de taxis la acusa de competencia desleal y Uber ha decidido, tras 2 años de conflicto, tirar la toalla y anunciar que dejará de prestar ese servicio a los colombianos. Logran sacar la plataforma Uber de Colombia, dejan sin empleo a muchas personas que encontraron en esta plataforma una opción de trabajo. Este es un país que debe progresar con la tecnología y no retroceder. Pues la verdad sí nos parece una pérdida y la falta de imaginación de las autoridades, del regulador y también del sector por encontrar soluciones para algo que, en nuestra opinión, en mi opinión, es inevitable, y es cómo la tecnología va a transformar gran parte de muchos de los trabajos que conocemos habitualmente. Pero bueno, ese sería seguramente otro debate. Y terminamos con 2 mensajes. Hacen referencia a la polémica decisión que ha creado un gran revuelo en el Reino Unido. El príncipe Harry y Meghan, su esposa, han decidido dar un paso al costado y en las redes sociales todo el mundo opina. Que Harry y Meghan dejen la familia real ha sentado un verdadero precedente ahora. Temo que estemos ante el inicio del fin de la monarquía como una vez la conocimos. Harry y Meghan están casados. Él está haciendo lo que es mejor para su esposa y su hijo. Él vio a su madre morir mientras huía de la prensa. Es su vida y no depende de nosotros decirle lo que está bien para él y Meghan. Es su vida. No somos nadie para opinar, pero en el último mensaje sí que nos llamaba la atención y es una buena reflexión para mirar un poquito más allá del caso particular y ver el papel que tienen las monarquías. ¿Es eso lo que queremos? ¿Se van a transformar? Ese es un buen debate, pero lo abordaremos otro día. Nosotros lo dejamos aquí, gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana.